todos, bienvenidos. Agradezco a todos ustedes su gentil participación en esta feria virtual Expoagua Educativa 2022. En esta oportunidad tengo el agrado de dar inicio al taller de pintura y artes plásticas a cargo del magíster Stalin Reina Alvarado, reconocido maestro en educación artística y artes plásticas, el cual es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quien actualmente es docente en dicha casa de estudios. Bueno, sin más preámbulo, les brindo una cordial bienvenida a nuestro magíster Stalin Reina Alvarado y lo dejo a cargo del inicio del taller. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días con todos, niños y jóvenes y adolescentes, bienvenidos. Como ya acaban de presentar, quien les habla es el profesor Stalin Reina Alvarado. Y bueno, y en esta oportunidad pues vamos a compartir un tema que es muy importante dentro de nuestras creaciones artísticas. ¿Listo? Muy bien, voy entonces a presentar lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Y es muy importante porque lo que nosotros vamos a ver dentro de las artes plásticas, cuando nosotros hablamos de las artes plásticas, hablamos de algunos elementos que estos son muy importantes en las artes plásticas, ¿no? En esos elementos que nosotros tenemos, pues tenemos la línea, tenemos la forma, tenemos el plano, tenemos la textura, tenemos el color, ¿ya? Pero dentro del color hay una cosa que es muy importante, un detalle que es muy importante, que nosotros debemos considerarlo al momento de realizar nuestros trabajos, al momento de pintar nuestras creaciones artísticas. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes acerca del color en los cuerpos, específicamente en el estudio cuando nosotros vayamos a hacer de repente cualquier tema, ¿sí? Cualquier tema. Cuando hagamos de repente bodegones o hagamos paisajes o hagamos cualquier creación artística, hoy es muy importante que nosotros vemos qué función cumple el color dentro de nuestras creaciones artísticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de aprendizaje que vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Nosotros vamos a aplicar técnicas de pintura en nuestras creaciones artísticas, en lo que ustedes realizan cuando ustedes participan en algún concurso. Esas son nuestras creaciones artísticas, utilizando en este caso el estudio del color. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos contenidos, vamos a hablar de lo que es la armonización de los colores, el color local, vamos a hablar del color tonal, el color del ambiente, que forma parte de todo lo que es la armonía de los colores. ¿Listo? Y el trabajo que van a tener que ustedes experimentar y descubrir, lo que hoy día vamos a aprender, ya es aplicar justamente en nuestras figuras diferentes tipos de rostros o diferentes tipos de creaciones bajo un soporte que nosotros trabajamos, que es el soporte bidimensional. Ahí vamos a trabajar lo que hoy justamente vamos a tomar. ¿Listo? Muy bien. Fíjense. Dentro de esta lienzo nosotros tenemos una pintura. ¿Sí? Muy bien. Pero si nosotros vemos esta pintura y observamos y analizamos esta pintura, vamos a encontrar, fíjense, bastantes colores, ¿no? Encontramos desde el anaranjados, encontramos algunas tierras, encontramos también algunos verdes en sus diferentes tonalidades, algunos ocres. También vamos a encontrar algunos colores que son del fondo, que son los celestes, algunos claros y otros oscuros, ¿no es cierto? Pero hay algo muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta cuando vayamos a cuando vayamos a pintar nuestras creaciones artísticas, ¿ya? Quiere decir que en este cuadro, si nosotros observamos ahí este cuadro, esta imagen, vemos, por ejemplo, que todos los colores, hay algo muy interesante que están ahí. Todos estos colores ya no están pintados así como al azar, digamos así. No están pintados así simplemente que lo hemos pintado sin tomar en cuenta algunos criterios que yo voy a considerar, ¿no? Si ustedes ven los colores, todos los colores tienen como una unidad,
digamos así, como que todos los colores tienen una unidad. Todos, no hay color que de repente sobresalga uno más que el otro. Todos los colores están unidos. A esa unidad de colores, nosotros le llamamos en la pintura, al momento de aplicar los colores, lo llamamos nosotros armonía de los colores. Bienvenida, qué bueno que ya tenemos ahí una participante que nos acaba de saludar. Excelente, muy bien, bienvenida. Entonces, en este trabajo, en este cuadro, todos los colores tienen una unidad. Quiere decir que no hay colores que están sueltos, que no cumplan una función. Entonces, este cuadro podremos decir que no hay una armonización de colores. Entonces, ¿qué cosa significa la armonización de los colores? La armonización de los colores es la coordinación que puede haber de diferentes valores, ¿sí? Diferentes valores, diferentes colores, pero todos esos colores están coordinados. Quiere decir que dentro de mi composición, al momento que yo voy a aplicar voy a pintar mis dibujos, sea cualquier tipo de dibujo, yo voy a considerar que el color dentro de mi composición debe haber una coordinación, una coordinación. ¿Por qué? Porque al final la coordinación me va a permitir tener una armonización. La armonización quiere decir que son las combinaciones de los colores que yo voy a utilizar dentro de mi composición. Puedo tener diferentes verdes. Pueden haber diferentes tonos de amarillos, de anaranjados. Puedo pintar diferentes tonos o matices de un color celeste. Pero ojo, muy importante es que yo debo mantener la relación de esos colores que yo he elegido. ¿Para qué? Para que dentro de mi creación artística, mi composición esté armonizado. Todo tenga una armonización. Ningún color sobresalga uno del otro, como que ningún color va a pelear dentro de ellos. Lo que busco en mis composiciones es que los colores no se peleen entre ellos, sino que los colores se mantengan unidos dentro de mi composición. ¿Cómo logro esa unidad al momento de hacer mis trabajos, mis creaciones, al momento de pintar? Con la armonización de los colores. Entonces, la armonización de los colores, por más colores que yo voy a utilizar, así sean diferentes colores, debo mantener una relación unos con otros, con los colores que yo haya elegido. ¿Listo? Ahora vayamos a ver, miren cómo funciona esto, ¿ya? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a funcionar todo lo que hemos? Por ejemplo, cuando nosotros pintamos una flor, ¿ya? A simplemente de qué color observamos. Una flor, podemos observarlo, por ejemplo, de un color rojo, ¿no? Una flor roja por ahí. Puede ser amarilla de repente, ¿no? O puede ser de repente rosado, qué sé yo. Si nosotros observamos una casa, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no? Lo pintamos de color amarillo. Podemos observar una casa de color amarillo. Muy bien. Y si queremos observar o observamos o queremos pintar de repente un prado, generalmente ¿de qué color lo pintamos? Verde, muy bien, ¿no es cierto? Nosotros lo pintamos verde. Muy bien. Ahora, fíjense acá hay algo muy importante, ¿ya? No todos, ¿no? Ya sea la flor, ya sea una casa, ya sea un prado, no todos tienen el mismo color que observamos. ¿Qué cosa quiere decir eso así? ¿Sí? Nosotros podemos verlo. Podemos ver que es rojo la flor, podemos ver que de repente el prado es de color verde, podemos ver que la casa es de color amarilla, ¿ya? Pero no todos, ¿ya? No todos ellos tienen el mismo color. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de esa flor que es de rojo que nosotros observamos, o dentro de esa casa, o de ese prado que es de color verde, hay diferentes tipos de matices, hay diferentes tipos de penumbras,
hay reflejos, quiere decir que hay factores que van a intervenir y de alguna manera van a condicionar el color propio que yo estoy observando. ¿Sí? Entonces significa eso que cuando yo voy a pintar un dibujo de un color, ese color, ese objeto, ese elemento, ¿listo? Generalmente yo lo puedo apreciar y lo podría pintar todo amarillo, ¿no es cierto? O rojo de repente. Pero si nosotros vamos a observar en la naturaleza, vamos a observar que hay diferentes tipos de matices, ¿sí? Hay diferentes tipos de reflejos, es decir, hay factores que van a intervenir o van a condicionar su propio color, su propio color. ¿Cuáles son esos factores? ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores que condicionan, ¿sí? Lo que yo estoy observando? Uno de ellos, por ejemplo, es el color local, ¿ya? Ese es un factor, el color local. O lo llamamos nosotros su propio color. Ese es un factor. El otro factor que nosotros vamos a considerar, ¿listo? Es el color tonal. Miren qué importante. O podemos nosotros llamado que es el color que se va a dar por las luces y también por las sombras. Ya tenemos dos factores. Y el otro factor, el tercer factor, es el color ambiente. En este caso, ya viene a ser el reflejo de otros elementos o de otros cuerpos que van a condicionar también el color local, que van a condicionar el color tonal. Entonces, quiere decir que hay tres factores que son muy importantes que yo debo considerar al momento de pintar mis creaciones artísticas. No todo debe ser amarillo, no todo debe ser rojo o todo debe ser verde, sino que hay factores que van a intervenir ¿en qué? En ese color que yo voy a pintar. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busco? Lo que dijimos al final, que mi composición artística tenga una armonía, haya unidad en los colores y que no los colores peleen entre ellos, sino que los colores tengan una unidad, todos ellos formen una familia, digamos así, de los colores. Entonces son tres factores que van a condicionar, tres factores que van a intervenir en el color propio del objeto o del cuerpo o de mis creaciones artísticas. Ahora, acá hay algo muy importante, ¿ya? Porque estos tres factores, el color local, el color tonal o el color ambiente, hay algunas también, estos tres factores, hay como algunas condiciones que ellos van a tener, ¿sí? Estos tres factores ya están condicionados a su vez. ¿Por qué? Por el color propio de la luz, por la intensidad de la luz o puede ser por la atmósfera interpuesta. ¿Se dan cuenta? Tal vez pueden ser temas nuevos que ustedes puedan conocer. De repente para ustedes es algo nuevo, pero que sí es muy importante porque ya ustedes ya tienen experiencia, ¿no es cierto? Ustedes ya han participado en concursos, han sido ganadores, ya tenemos una experiencia. Entonces es muy importante ya que ahora vayamos aprendiendo un poco más, cosa que al momento vayamos a aplicar, cuando ya vayamos a pintar, ya nos acordemos de qué cosas yo debo considerar al momento de realizar mis trabajos, mis composiciones, al momento de pintar, cómo yo debo considerar. ¿Listo? Entonces, estos tres factores están a su vez condicionados por el color propio de la luz, por la intensidad de la luz, pero también por la atmósfera interpuesta. ¿Sí? Por la atmósfera interpuesta. Miremos, por ejemplo, en la imagen de la manzana. Miren la manzana que está ahí. ¿Sí? Veamos en la manzana. Por ejemplo, si nosotros vemos esta manzana, hay factores que están determinando el color de esa manzana. ¿Se dan cuenta? No todo es amarillo.
¿no es cierto? No todo es amarillo. Hay algunos factores que están interviniendo, hay algunos factores que están interviniendo en el color de esa manzana, ¿no es cierto? En el color local o en el color tonal o en el color del ambiente o el color reflejado. Hay algunos colores, por eso que cuando ustedes ven la manzana, no todo es amarillo, ¿no es cierto? No hay todo es amarillo, ¿no? Ni todo de repente es rojo o verde. Esta manzana estamos viendo que hay algunos factores que están interviniendo en ella, ¿no es cierto? Bienvenido, Carmen, buenas tardes. ¿Cuáles son esos factores que están interviniendo, que están condicionando, que se condicionan ya a esos factores? Ahí viene el color propio de la luz, ¿sí? La intensidad de la luz y la atmósfera interpuesta. Ahorita vamos a ver cómo funcionan estos tres, ¿sí? Para que veamos nosotros la diferencia entre cada uno de ellos, entre color local, entre el color tonal y el color ambiente. Y a su vez, hay factores también que van a condicionarles a ellos, como el color propio de la luz, la intensidad de la luz y la atmósfera interpuesta. ¿Sí? Veamos, vamos a ver cómo funciona esto. Vayamos a ver, por ejemplo, en el primero. Miremos el color local. Vamos a ver en el ejemplo de la manzana. Fíjese que es muy interesante el de la manzana. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué cosa significa, teacher, el color local? ¿Qué cosa significa el color local? Fíjense, cuando nosotros hablamos del color local, ya es el color propio de los cuerpos, ¿ya? Es el color propio del elemento. Es como en este vaso. ¿Cuál es el color propio de este vaso, de este cuerpo? Todos diríamos, es el amarillo. Muy bien, y está muy bien. ¿Qué color es, por ejemplo, el color de este cuerpo? Todos diríamos negro, ¿no es cierto? Muy bien, está muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el color local es el color propio de los cuerpos. ¿Listo? Es el color propio de los cuerpos. Quiere decir, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que en este color propio, ¿listo? De este cuerpo, ¿ya? No es modificado. No hay una modificación, ya sea por la luz o de repente por la sombra o el reflejo de otros colores. No, es el color local, es su color propio. Aquí no hay alguna modificación por efecto de luz o de repente por sombra o puede ser por algún otro color que sea el reflejo o que lo esté reflejando ahí. No, es el color propio, es el color local. Entonces, miremos nuevamente la figura de la manzana. Vamos a observar en la manzana, por ejemplo. Ah, acá hay algo muy importante, porque fíjense, ¿no? Fíjense, en la figura de la manzana, ¿sí? En la figura de la manzana hay una área que está bien iluminada. ¿Se dan cuenta? Hay una área que está bien iluminada. En la figura de la manzana es amarilla, ¿no es cierto? Es amarilla. Nadie dice que no. Pero hay un lado que está bien iluminado, ¿sí? Está bien iluminado. Pero hay otro lado, ojo, que ya no está iluminado. Hay otro lado en la cual ya hay una parte que es mucho más oscura. Es una parte donde hay sombra, sombra. Pero no solamente hay sombra. Teacher, también estoy viendo algunas áreas donde no es amarillo, ¿no es cierto? Es un poco verde, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿de dónde salió ese color? ¿De dónde salió ese color? ¿De dónde salió ese color? Ese color sale de dónde? Porque es el reflejo de este color verde que está como una lámina, como un cuadrado, ¿no es cierto? Es verde, ¿no es cierto? Es verde. Quiere decir que este color verde refleja su color verde, refleja en la manzana.
Por eso es que esta manzana, hay áreas en esos lados donde está más próximo al color verde, hay zonas que están de color blanco, ¿sí? Hay un color amarillo, ¿sí? Hay un color amarillo, ¿ya? Que, por ejemplo, no es modificado, ¿no es cierto? Ese color amarillo que no es modificado, como lo indica la flechita de acá, la flechita que va en la línea horizontal, ahí no hay modificación, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? No hay modificación de luces, no hay modificación de sombras, tampoco hay modificación de algún color reflejo, no hay. Es el color propio de la manzana. ¿Cómo lo llamamos a esto? Ese es el color local. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, quiere decir que el color local no hay alteración, no hay modificación de luces, no hay modificación de sombra, no hay modificación de repente del color de otro elemento que puede estar a sol. No hay modificación. Es el color puro, es el color local, es el color propio de los cuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿se dan cuenta cómo hemos diferenciado? En esta figura, en esta manzana, hay zonas amarillas, hay zonas que son oscuras, ¿no es cierto? Hay zonas que son un poco verdes, pero ojo, no es verde puro, ¿no es cierto? Es un poco de este verde mezclado con el color del mismo elemento para sacar este color. ¿Por qué? Acuérdense, tenemos que buscar que todos los colores que estén acá tengan una unidad, que no se peleen entre ellos. Lo que buscamos es que los colores tengan una armonía, la armonización, la unidad, la relación entre cada uno de ellos. ¿Listo? Vayamos a ver, por ejemplo, ahora cómo funciona, ¿listo? El color tonal. ¿Listo? Vayamos a ver cómo funciona el color tonal. Ahora, fíjense, el color tonal, ¿ya? Es una variante, ¿ya? Es una variante. Es más o menos el color local, pero que está influido por el reflejo de otros colores. ¿Listo? Nuevamente repetimos. El color tonal ya es una variante. Ya no es el color propio, ¿no es cierto? Ya no es como, por ejemplo, habíamos dicho el color local, ya no es el color propio. ¿Ya? En el color tonal ya es una variante. ¿Qué quiere decir una variante? Es como que más o menos entre el color local, pero que está influido por el color o por el reflejo de otros colores. ¿Listo? Veamos cómo funciona, por ejemplo, en esta manzana. Miremos la manzana. ¿Listo? Vamos a mirar esta manzana. Nuevamente, en la manzana, ¿qué vamos a encontrar en esta manzana? En esta manzana vamos a encontrar que es en algunas áreas, ¿no es cierto? El color es más claro, igual como hemos visto en la tonal. En algunas áreas el color es más claro, ¿no es cierto? Es más claro. Y no solamente más claro, hay una parte donde es un poco como blanco, aunque no es blanco puro, ¿ya? Es como viene la luz, ¿no? ¿No? Hay un brillo, hay una intensidad. ¿Por qué? Porque la luz está viniendo de este lado. Very good. Entonces, quiere decir que en esta manzana, para yo encontrar el color tonal, hay color más claro en las partes que están más iluminadas. Pero si nosotros vamos en la parte de atrás, hay una parte que es más oscurita, ¿no? Es más sombra, no es negro tampoco, ¿no es cierto? Ni tampoco es un color, ¿cómo se llama? Oscuro. Es una tierra, digamos así, ¿no? Como un color mostaza, como lo llaman ustedes, ¿no? Es la parte más sombra. Pero ojo ahí en el detalle. ¿Listo? Miren qué encontramos, por ejemplo, en esa manzana. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar? Ojo, no solamente todo es oscuro, es sombra, sino que ahí vamos a encontrar
hay una infinidad de matices dentro de ella. ¿Se dan cuenta? Miren, fíjense, miren. Es oscuro acá, pero acá hay una diferente y hay una variedad de matices que están dentro de ella. ¿Listo? Y si seguimos mirando, vamos a encontrar otros matices, ¿ya? Que se van a ir dando. La pregunta es, ¿de dónde lo sacamos? ¿Se acuerdan dónde lo dijimos? Lo dijimos al comienzo. ¿De dónde salían estos matices? Producto de que cualquier día, teacher, pero la manzana no es de ese color. ¿Dónde vamos a encontrar un color así? ¿No? ¿Por qué no es amarillo todo simplemente? Y le pintamos un poco de sombra y ya está. Pero hay un elemento que está detrás de la manzana, ¿no es cierto? Hay un cuerpo, hay un objeto que está detrás de la manzana. Ese color, como es verde, como viene la intensidad de la luz fuerte, porque fíjense el brillo, ¿no es cierto? Es una luz poderosa, potente, que está viniendo, porque hay un brillo ahí. Quiere decir entonces que también, como hay una luz fuerte, quiere decir que este elemento va a proyectar su color dentro de la manzana. ¿Listo? Entonces, al final, ¿qué podemos llegar? Podemos decir qué cosa, que el color tonal, en el caso de esta manzana, ¿listo? Es entre, como decíamos, entre más o menos, entre el color local, ¿ya? El color local que está influido generalmente por el reflejo de otros colores. Entonces, en esta manzana no se ve todo amarillo, ¿no es cierto? No está todo amarillo. En esta manzana, si yo observo, ¿qué observaríamos? Apreciamos que hay una variedad de matices. Hay una variedad de matices dentro del color tonal. Pero ojo, esta variedad de matices, todos están en familia. ¿Verdad? Todos los colores están en familia. Todos los colores tienen una unidad. ¿Me cuenta? Todos los colores tienen una armonización de los colores. Entonces, de esa manera funciona el color tonal. ¿Se cuenta? Interesante, ¿no? Vayamos entonces a ver cómo pasa, ¿ya? El color tonal. Vayamos a ver cómo se da el color del ambiente. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos visto lo que es el color local, ¿no? Hemos visto también el color tonal. ¿Listo? Y ahora vamos a ver el color ambiente. Fíjese cómo funciona el color ambiente. ¿Listo? ¿Cómo funciona el color ambiente? Cuando nosotros hablamos del color ambiente, ¿ya? Aquí vamos a verlo como que es un factor muy constante, ¿ya? Muy constante, muy constante. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener que ver, ¿ya? Porque voy a tener en cuenta, ¿listo? Voy a tener en cuenta, primero, el color del ambiente, ¿ya? Pero por el otro lado, ¿ya? Voy a tener en cuenta también el reflejo, ¿ya? El reflejo que se va a proyectar, ¿listo? De uno o más cuerpos que están determinados. Ese es el color ambiente, ¿listo? En el caso de esta manzana, ¿no? O si vamos, por ejemplo, en el caso de este paisaje, hay color, por ejemplo, en el ambiente. ¿Dónde encontramos ese color del ambiente? ¿Dónde lo vamos a encontrar el color ambiente? ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un factor que es constante, ¿ya? Que yo debo considerarlo, que yo debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ambiente o el reflejo de otros elementos, de otros cuerpos, van a influir en ese color. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, si nosotros observamos el paisaje, en el caso de la manzana ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el color ambiente ahí que se está dando? Pues justamente es el reflejo de estos verdes en la manzana, pero ojo, no solamente está dado en la manzana, está dado también en la parte
en la parte del, digamos así, de el celeste, donde está, ¿no? Bienvenida, Angie Reynoso. Miren también que nos está visitando. Buenas tardes, bienvenida. Entonces, por ejemplo, está por el lado del, ya no es blanco, ¿no? Está un poco de celeste y la sombra, y en la parte del atrás del elemento también hay otros colores, ¿de acuerdo? Entonces, el color de ambiente, en el caso del paisaje, ¿cómo lo podríamos evidenciar? ¿Mm? ¿Cómo piensan que se ve esto? Por eso decimos, el color ambiente, yo siempre debo considerarlo al momento de pintar. Siempre debo tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el ambiente, ¿no es cierto? O el color que va a reflejar otro elemento va a estar siempre presente en ese color. En el caso, por ejemplo, de paisaje, ¿listo? En el caso de paisaje, yo lo puedo, ¿dónde lo puedo evidenciar? ¿Dónde lo puedo observar? Ah, muy importante. En el agua, por ejemplo, ¿se dan cuenta en el agua? ¿Qué hubiera pasado si el artista no hubiera puesto estas sombras debajo de los barcos, de los botes en el agua? ¿Cómo estarían los botes? ¿Cómo se verían toda esta parte de los barcos, todo este lado de acá? ¿Cómo se verían eso? Todos se verían como que los barcos estuvieran en el aire, ¿no es cierto? Flotando. No, pero diríamos, no, pero si allí está el agua, está bien, está el agua. Nadie dice que nada, pero ¿qué ha pasado? Se nota como si estuvieran las figuras volando simplemente. Por más bonitos que estén, pero se nota que está volando. No hay una armonización de los colores, no hay un color ambiente que refleje y que envuelva, que haga una armonización en el color, que pida, que permita ver que el barco es parte también de la composición. ¿Se da cuenta? Entonces, en este paisaje, el color ambiente, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo evidencio? En el agua, ¿no es cierto? Hay un reflejo, ahí está reflejado, ¿no? Hay unas partes, se va como una especie de unos palos, ¿no? Algo ahí que está parado, también está proyectándose. Entonces, igual también en la parte al fondo de este barco grande, también hay una zona, por ejemplo, que está sombra. Entonces, de alguna manera, lo que ha hecho el artista, ¿cierto? Y lo que yo debo considerar es al momento de pintar también debo tener en cuenta el color ambiente. ¿Listo? El color ambiente. Muy bien. Hasta aquí entonces nosotros hemos avanzado con estos factores, ¿ya? Con estos factores que intervienen, ¿listo? Que intervienen en la, en la armonización de mis creaciones artísticas, ¿no? En la armonización, cuando yo pinto, ¿no? Cuando yo hago una creación artística, cuán importante yo debo considerar que todos los colores de todo mi cuadro, toda mi composición tenga una armonía de los colores, haya una unidad en los colores, ¿sí? Y esta unidad, ¿cómo se logra? Cuando yo integro estos tres factores que van a intervenir. El color local, que es el propio color, ¿no es cierto? El propio color, el color tonal, que ya está dado por las luces, que ya está dado por las sombras, ¿no es cierto? Y el color ambiente, que ya es el reflejo de otros colores. Pero ojo, estos tres factores también a su vez van a ser condicionados por otros. ¿Listo? ¿Cuál de ellos? El color propio de la luz, la intensidad de la luz y la atmósfera interpuesta. Vayamos a ver cómo funciona esto. ¿Les parece? Miren, vamos a ver cómo funciona esto, cómo se condiciona. ¿Listo? Muy bien, ya hemos hablado. Vamos a hablar, por ejemplo, del color propio de la luz. ¿Sí? Ya hemos visto el color del ambiente, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo estos tres son condicionados por el color propio de la luz. ¿Sí? Miren cómo funciona ahora. Fíjense cómo funciona. ¿Ya? Cuando nosotros decimos el color propio de la luz, ¿ya? El color propio de la luz, quiere decir que el color propio de la luz influye en el color
de los modelos o influye en mis composiciones o mis creaciones artísticas. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué? Ustedes de repente se deben haber dado cuenta. Es muy diferente, ¿no es cierto? Muy diferente cuando nosotros pintamos, ¿no? Cuando pintamos de repente, cuando hay un día, cuando hay bastante sol, ¿no? Y estamos iluminados, hay con una bastante sol. Y es un totalmente diferente cuando nosotros pintamos de repente en un lugar al aire libre, donde ya no haya sol, sino todo esté nublado, ¿no es cierto? Donde todo esté nublado. En algunos lados, si hay bastante de repente luz del sol, ¿no? Va a influir de repente los colores mucho más llamativos, mucho más luminosos, no, mucho más brillantes, porque el sol es un día muy soleado, la luz es intensa, ¿no es cierto? Pero si yo pinto en un lugar, en un ambiente de repente, donde ya es un poco así como ahora que el sol se ha ocultado y no hay la luz solar, entonces quiere decir que los colores ya van a ser diferentes, van a ser mucho más grises, de repente mucho más azules, ¿no? O de repente si es que yo pinto a la playa, voy a pintar a la playa, hay un concurso en la playa, ¿cómo van a ser mis colores ahí? Contrariamente diferentes, ¿no es cierto? Porque es un atardecer, de repente aparecerán mucho más amarillos, mucho más rojos, mucho más ocres. Entonces, de esa manera influye el color propio de la luz. Veamos, por ejemplo, en estos dos cuadros, en estas dos pinturas que fueron realizadas por un artista que se llama José Parramó, fíjense cómo ha utilizado el color propio de la luz. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia que ha utilizado el artista, ¿sí? Miren el paisaje, el de los botes, y en el caso de este paisaje, ¿no es cierto?, que está desarrollada, ¿no?, como unas especies de casas. Yo pregunto, ¿cuál en estas dos composiciones de Parramó, José Parramó, ¿sí?, en el cuadro que está de las casas, ¿no?, como un paisaje de la sierra, yo veo, por ejemplo, que el artista, ¿sí?, que el artista ha pintado en una tarde, ¿no es cierto? En una tarde, ¿no? En una tarde. Por eso es que los colores que él va a utilizar, ¿qué colores utiliza ahí? ¿Qué colores vamos a encontrar? Los anaranjados, ¿no es cierto? Los ocres, los amarillos, ¿no es cierto? Los amarillos, los rojos, también un poco de sienas, ¿no? Oscuros, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué utiliza ese color? Porque justamente él ha pintado en un lugar donde es atardecer. ¿Se cuenta? Hay un atardecer. Pero en el otro caso, no. En el otro caso, donde están los barcos, ya las cosas van a cambiar. Los colores son completamente diferentes, ¿no es cierto? Los colores son completamente diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces, el color de un elemento, ¿sí? El color de este vaso va a ser condicionado. Tanto su color propio, su color tonal o su color ambiente o el color que lo reflejan los otros cuerpos es también influenciado. ¿Por qué? Por el color propio de la luz. ¿Se cuenta? El color propio de la luz. Es muy diferente pintar en un lugar soleado que pintar en un lugar donde no hay mucho sol. Y esas dos influyen en los tres factores que hemos visto. ¿Listo? Vayamos a ver otro de acá. Miren, entonces ya hemos visto el color propio de la luz. ¿Sí? Vayamos a ver la intensidad de la luz. Fíjese acá, miren, vayamos a ver, por ejemplo, estas dos obras, ¿sí? Estas dos pinturas.
Y vamos, por ejemplo, a ver cuál es la diferencia que encontramos en esas dos. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Serán diferentes? ¿No serán diferentes? ¿Mm? ¿Cuáles serán las diferencias que encontramos acá? Porque lo que quiero buscar es la intensidad de la luz. ¿Listo? La intensidad de la luz. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué la intensidad? Porque la luz natural, ¿sí? La luz natural es de color blanco, ¿no es cierto? Es de natural, es de color blanco, ¿no? Pero a plena luz, los cuerpos ya aparecen saturados de color, ¿no es cierto? Ya aparecen como que diferentes tipos de matices de colores, ¿no es cierto? Diferentes tipos de colores. Por eso es que vemos flores de colores amarillas, así, ¿no? Casas de colores rojos, ya porque ya hay aparecen una serie de matices, hay una serie de matices, ¿no? Una serie de saturaciones de colores, ¿no es cierto? Que muchas veces refleja totalmente el color local, ¿ya? O de repente su propio color, ¿listo? Entonces, en esta obra, en estas dos obras, entonces, si nosotros observamos estas dos obras, miren la diferencia que vamos a encontrar ahí. En esta obra de acá, lo que quiero ver yo, cómo juega la intensidad de la luz, ¿no es cierto? En mis composiciones artísticas, en mis creaciones al momento de yo pintar, cómo la intensidad de la luz modifica el color propio, el color tonal o el color que reflejan los otros cuerpos. ¿Listo? Vayamos a mirar, por ejemplo, en esta figura de acá. ¿Listo? En esta figura. Fíjense, ¿listo? Fíjense que de dónde viene la luz viene por la ventana. Hay zonas que están bien iluminadas, ¿no es cierto? Hay una intensidad de colores, ¿no? Hay una intensidad de colores. Very good. Hay una intensidad de colores. Pero hay una zona donde también es oscura, porque en esta zona no hay luz. Hay la ausencia de la luz, ¿no es cierto? Pero eso no significa que este lado yo lo voy a pintar oscuro, ¿no? Yo voy a tener que, de alguna manera, ya, como eso no hay luz en este lado, entonces significa que todo esto lo voy a pintar de una manera oscura. No se supone que lo voy a tener que, ya, hacerle oscuro, voy a pintarle negro. ¿No? Como que dice un ennegrecimiento de los colores. No hay un ennegrecimiento. Igual como en la figura que está al otro lado. En el otro lado, por ejemplo, aquí, ahí hay una ausencia total de la luz. Aquí hay una intensidad de la luz, ¿no es cierto? La luz está viniendo muy fuerte, hay una intensidad de la luz. En el otro lado ya hay una ausencia total de la luz, ¿sí? ¿No? Como que la ausencia total de la luz está conduciendo a usar de repente algunos colores oscuros, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo juega. Miren, de una intensidad de la luz aquí, en esta obra donde es más oscura, ¿no? Donde ya hay una ausencia de la luz, como que va conduciendo al negro, pero ojo, va disminuyendo poco a poco. ¿Se da cuenta? Hay una disminución progresiva, ¿no es cierto? Hay una disminución progresiva, por eso es que no todo se ve oscuro, como lo decía.
¿no es cierto? Hay una disminución que va progresiva de los colores, ¿no es cierto? Hay una disminución progresiva de los colores, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que yo al momento de hacer mis creaciones artísticas, al momento de pintar, yo debo tener en cuenta también la intensidad de la luz. Cómo la intensidad de la luz va a influir en el color de mi elemento, ¿sí? No porque venga una luz fuerte, lo voy a pintar aquí claro, y a este lado como es oscuro, entonces lo voy a pintar negro. No. Así sea una luz directa, así venga una luz fuerte, o de repente una luz como muy escaso, como el cuadro donde estamos oscura, como que está muy, no hay ausencia de color. Eso no significa que en cualquiera de los dos, todo esto lo voy a pintar oscuro. No. Tengo que ir de alguna manera progresivamente oscureciendo los lados de la sombra. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? ¿Por qué? Por la intensidad de la luz. ¿Listo? Muy bien. Y vayamos a ver, ¿listo? Vayamos a ver en el caso de la atmósfera interpuesta. ¿Ya? Este también es uno de los factores, ¿ya? Que de alguna manera ofrecen o posibilitan al artista para poder representar a un cuadro en una tercera dimensión. Quiere decir que si yo como artista, yo como pintor, yo quiero darle esa tercera dimensión, si yo trabajo muy bien con la atmósfera interpuesta, entonces lo doy esa tercera dimensión. ¿Por qué, teacher? ¿Cómo juego esto? Muy bien, vayamos a ver en la obra, en este trabajo también del artista José Parramón. Fíjense cómo juega, cómo yo voy a darle esa tercera dimensión. Muy bien, si yo quiero darle esa tercera dimensión, yo voy a tener en cuenta este condicionamiento que es la atmósfera interpuesta. ¿Sí? ¿Cómo funciona en esto? Quiere decir, ¿ya? Que en la atmósfera existen todas partes, ¿no es cierto? La atmósfera en mi obra yo lo puedo dar, por ejemplo, ¿no es cierto? Le puedo dar al momento de pintar los cerros, al momento de pintar un árbol, al momento de pintar un prado. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a lograr? Porque yo quiero lograr esa tercera dimensión, considerando la atmósfera interpuesta. ¿Listo? Yo quiero darle esa tercera dimensión. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Fíjense, voy a acentuar contrastes. Miren acá. Voy a acentuar los contrastes. Quiere decir que todos aquellos que están en el primer término, en el primer plano, en relación a los que están al último plano. Yo voy a hacer los contrastes de los colores. Para darle, ¿qué cosa? La tercera dimensión. Por eso es que en algunos lados, los que están en primer término, ¿no es cierto? En la parte de adelante, a veces son mucho más claros, ¿se dan cuenta? Aquí en esta obra hay zonas donde son mucho más verdes, pero si yo miro hacia el fondo, veo algunos colores que como que ya se están como que uniendo hacia el cielo. Entonces, ¿ahí qué estoy dando? Estoy dando la tercera dimensión. Para dar la tercera dimensión, acentúo contrastes. A aquellas áreas que están más adelante, las pondré con un color diferente a las que están en la parte de atrás. ¿Listo? ¿Cómo voy a acentuar también la tercera dimensión? Con la decoloración y la tendencia, en este caso, puede ser al gris, como en esta obra, o los colores que yo vaya a utilizar en mi composición. Cuanto voy más alejando, más se van alejando. ¿Listo? Y lo tercero, ¿ya? Y lo tercero, para lograr la tercera dimensión, hacerlo mucho más visible o mucho más nítido ese primer término. Ese primer término en relación de repente con los otros que están mucho más alejados. De esa manera, entonces, yo le doy a mis composiciones, a mis creaciones,
esa tercera dimensión. ¿Cómo? Trabajando la atmósfera interpuesta. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces, por ejemplo, a concluir. ¿Ya? Vamos a hacer una conclusión. Miremos, por ejemplo, volvamos nuevamente a ver estas dos manzanas. ¿Listo? Miren, esas dos manzanas son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Son manzanas, pues manzanas son, ¿no? Nadie dice que no, pero hay una diferencia entre cada una de ellas. ¿Listo? Vamos a ver, hay una diferencia entre cada una de ellas. Por ejemplo, miremos la manzana que está, ¿ya? En el primer plano, en este caso, ¿ya? ¿Cuál es la manzana que está en primer plano? Que está en la parte de adelante, ¿no? Es esta manzana de acá. Esa es la manzana, por ejemplo, que está en primer plano, ¿no? En primer plano. Y si yo miro a la manzana que está atrás, que está más alejada, ¿cuál será la diferencia que hay entre las dos? Ojo, miren, está muy bonita, hay un color local, ¿no es cierto? O no, hay un tonal, también hay la influencia de los colores de la atmósfera, ¿no es cierto? Ha visto la intensidad de la luz, porque hay brillos también, tiene un brillo, por ejemplo, ahí, pero hay una diferencia con la manzana que está en la parte de adelante, por ejemplo. ¿Listo? Lo que estoy viendo ahora, ¿sí? Es cómo en mis composiciones juega la atmósfera interpuesta, el color propio de la luz y la intensidad de la luz. Esos tres que condicionan a los otros factores que hemos visto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia en estos dos? ¿Ya? Entre una que está más cerca, ¿no es cierto? Y la otra manzana que está más alejada. ¿Listo? ¿Cuál será la diferencia que encontramos ahí? ¿Ah? En la que está más adelante que está la más atrás. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre la manzana que está en primer plano y aquella que está, ¿no es cierto?, más alejada? ¿Cuál será la diferencia que ustedes encuentran? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será ahí? Algo muy importante voy a encontrar. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y la otra? En la que está más adelante y la que está atrás, es que la que está más adelante hay un mayor contraste. ¿Se dan cuenta? Hay un mayor contraste. Hay un mayor contraste. En la de atrás sí, hay también un contraste, pero el contraste es menor. ¿Listo? Es menor. ¿Listo? Es menor. ¿Ya? La manzana que está en la parte de atrás ofrece un menor contraste. Quiere decir que hay una menor definición también de la manzana. ¿Se dan cuenta? ¿No? Como que no está muy bien definido, ¿no? También no tiene mucha nitidez, ¿se dan cuenta? No tiene mucha nitidez, ¿no es cierto? No, la de atrás es menos brillante, ¿no es cierto? La de acá sí, la de atrás es menos brillante, pero la de adelante sí es más brillante. Esos detalles se llaman contrastes de color. Ahora la pregunta es, ¿cómo logró el artista Parramón en hacer esos contrastes? ¿Cómo lo logró? Cuando consideró esos tres elementos que condicionan al color tonal, al color propio o al color de la atmósfera. Entonces, yo genero un contraste cuando considero la atmósfera interpuesta, ¿listo? El color propio de la luz y la intensidad de la luz. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cuán importante entonces, y al final nosotros podemos decir que este elemento, esta manzana o este cuerpo, no solamente hay mayor contraste, sino que el artista ha logrado que los colores dentro de ella tengan una unidad, haya una armonización de colores. ¿Cuán importante es entonces que nosotros consideremos al momento de pintar que nuestras composiciones, ¿no?, nuestros colores tengan una armonía?
Muy bien, jóvenes. Ese ha sido entonces nuestro tema del día de hoy. Lo que quería compartir con ustedes. Espero que les sirva bastante y ustedes lo puedan considerar cuando vayan a hacer sus creaciones artísticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Stalin Reina. Alvarado, de repente hay alguna consulta, alguna pregunta respecto a lo que justamente hoy nos ha expuesto. ¿Frente a alguien del público? También pueden realizarlas a través del chat. Bueno, qué interesante lo compartido hoy sobre la aplicación de las distintas técnicas de pintura en nuestras creaciones artísticas, ¿no? El ponente pues nos ha hablado de la armonía de colores, del color local, el color tonal, el color ambiente, ¿no? Que tenemos que tener en consideración cuando vamos a realizar, a elaborar una creación artística. Bueno, agradecemos al Magíster Stalin Reina Alvarado por lo compartido el día de hoy en este taller de pintura y artes plásticas en esta Feria Virtual Expoagua Educativa 2022. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Ya llegó con